Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros van a suceder. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. El Señor es grande y digno de la máxima alabanza. Es más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones no son solo sino ídolos. En cambio, el Señor hizo el cielo. Hay esplendor y majestad ante su presencia, poder y belleza en su templo santo. Familias de las naciones, alaben al Señor, den la gloria y el poder al Señor nuestro Dios. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Jesús? Es hermoso estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Así es. ¿Por qué no saludas a la persona que tienes al lado? Dile bienvenido. ¿Quién tiene frío? ¿Alguien tiene frío? Si puedes darle un abrazo, mejor aún. La palabra dice, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Puedes ocupar tu lugar un momento, por favor? Vamos a estudiar la palabra, vamos a ver una enseñanza muy importante que encontramos en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Acompáñame por favor a primera carta a los Corintios, precisamente capítulo 14, versículos 39 y 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has regalado, Señor, este hermoso día, porque podemos venir a tu presencia, Señor, a exaltarte, a bendecir tu nombre en comunidad, en familia, Señor. Pero también hemos venido, Señor, en este tiempo a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe a cada uno de los que estamos aquí y los que han de escuchar esta enseñanza, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, de acuerdo a la multiforme gracia, Señor, que podamos recibir un mensaje directamente del cielo para cada uno. Te damos gracias, Señor, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Bien, pues de la semana pasada, ¿verdad? Estudiamos la primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Alguien recuerda de qué trata este capítulo 13? Sobre el amor, ¿verdad? Es muy popular este capítulo. De hecho, por ahí hasta hay canciones acerca del amor. Pero esta carta, en lo general, me gustaría que pudiéramos irnos un poquito hacia atrás, ver el contexto de lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 14. Ya está a punto de concluir el apóstol Pablo esta carta a la iglesia de Corinto. Y desde el capítulo 1, ¿verdad? Menciona que esta iglesia tiene algunas características, y es que mucha gente, o la gente que se congregaba en este lugar, tenía muchos dones. Diga conmigo, muchos dones. Pero había una característica también, y es que la iglesia estaba dividida. Habían tomado una especie como de partido político, y unos seguían
a Pablo, otros decían que a Pedro, otros decían que a Apolos, y había diferentes formas de pensamiento dentro de la iglesia. Había algunos casos de inmoralidad, etcétera, entre otras cosas. Y el apóstol Pablo entonces escribe esta carta dirigida a toda la iglesia para poder corregir estas situaciones y poder glorificar a Dios de la manera adecuada, ¿vale? Llegamos entonces al capítulo 12, y el capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales. Acompáñame por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Primera carta a los Corintios 12, 4. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Cuántas clases de dones hay? Distintas. Hay diversas o distintas clases de dones. Dice, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Vamos a analizar rápidamente o recordar, esto ya lo hemos estudiado en semanas anteriores, qué son los dones. Y concluye y menciona el apóstol Pablo aquí el versículo 4, dice, el Espíritu de Dios es el mismo. Hay diferentes dones, pero Dios es el mismo, ¿vale? Vamos a leer ahí un poquito adelante en el versículo 7 al 10 del mismo capítulo, y los enlista. El apóstol Pablo hace una lista de estos dones. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿A quién les da estos dones? A cada uno. Y tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de recibir ese don? Que nos ayudemos mutuamente, exactamente. Dice, a uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Wow. Versículo 9, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. Diga conmigo, profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Diga conmigo, idiomas desconocidos. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. El apóstol Pablo llega al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y les escribe, les dice, ustedes, cada uno ha recibido un don o diferentes dones. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios, es una capacidad que nos habilita por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habilita, nos da la capacidad de desarrollar estos dones que podríamos, algunos estudiosos han clasificado estos dones en 3 grupos. El primer grupo de ellos se les considera dones de poder, donde podemos encontrar el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Estos ya los estudiamos previamente, ¿ok? Esto es nada más es una recapitulación muy breve. Los dones de poder, don de fe, de milagros y sanidades. El siguiente grupo, el grupo número 2, dones de inspiración. El Espíritu Santo nos inspira a hablar en lenguas, a interpretar estas lenguas o a hablar profecía. Nuevamente diga conmigo profecía. Profecía. Y el tercer grupo de los en los que clasificamos o podemos clasificar estos dones que habla el apóstol Pablo son los dones de revelación. El Espíritu Santo nos puede revelar a través del discernimiento de espíritus la palabra de ciencia y palabra de conocimiento. Estos son 3 grupos de 3 dones, cada uno de ellos son 9.
que el apóstol Pablo está enlistando en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Y luego viene el capítulo número 13. Y pareciera que el apóstol Pablo está viendo aquí un paréntesis y está haciendo una especie de pausa, porque viene hablando de los dones y entra al tema del amor. Y empieza a enlistar las características del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no es jactancioso, ¿verdad? No es egoísta, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Empieza a mencionar, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y en el versículo 31 del capítulo 12, o sea, un versículo antes de entrar a este capítulo número 13, dice, el apóstol Pablo dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo hay un camino más excelente? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza a describir el amor. ¿Sabe que el amor no es la meta? El amor es el camino para alcanzar la meta. Por eso dijo el apóstol Pablo: les voy a mostrar un camino que es más excelente. Si nosotros nos apoyamos en nuestros dones o en las capacidades, las habilidades que cada uno podemos desarrollar, hay diferentes, ¿verdad? Vimos diversas. Aquí el apóstol Pablo mencionó algunas. Hay otros tipos de habilidades naturales con los que nosotros nacemos o podemos ir ejercitando a lo largo de nuestra vida. Pero dice, cuando nosotros caminamos en ese amor, o sea, hay dos maneras. Caminamos en el camino del amor o caminamos fuera del amor. La iglesia en Corinto había olvidado el camino del amor. Y tal vez se mencionaban cosas, se exhortaban, había buenos dones, ¿verdad? Pero no había amor. Buscaban lo suyo. No se miraban como un solo cuerpo, había divisiones. Qué fuerte, ¿no? Porque pareciera que al haber dones o haber lenguas o al haber sanidades o milagros, ¿se imaginan que eso ocurriera en la iglesia al día de hoy? Pero al mismo tiempo la iglesia estuviera dividida. Por eso es que el apóstol Pablo menciona este paréntesis y empieza a hablar acerca del amor, ¿verdad? El amor debe gobernar entonces nuestra vida. El tipo de amor que menciona aquí el apóstol Pablo es un amor de decisión, es decir, nosotros podemos tomar la decisión de amar con las características que menciona todo el capítulo. Podré ser el mejor en lo que hago, tal vez hago las cosas muy bien, pero si no tengo amor, de nada vale. O sea, a Dios lo que le interesa no es precisamente qué es lo que hacemos, sino que lo hagamos con amor. Es parte de lo que menciona el capítulo 13. Y ahora sí entramos al capítulo 14. Nuevamente el apóstol Pablo está retomando la línea, ¿verdad?, de enseñanza que había mencionado en el capítulo 12 sobre los dones espirituales. Y en este capítulo el apóstol Pablo toma dos de estos dones. Y la enseñanza que habla en este capítulo, aunque menciona solo a dos dones, esta enseñanza es extensiva para los demás, para los otros dones. ¿Cuáles son estos dones a los que se refiere en el capítulo 14? La profecía y las lenguas. El apóstol Pablo dedica todo un capítulo para hablar acerca de esta enseñanza. ¿Creen que sea importante que lo podamos estudiar? Por supuesto que sí, hay todo un capítulo dedicado a ello. Capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nuevamente hace un recordatorio: vivan en el camino del amor.
Es bueno que procuren los dones espirituales. Dice, procúrenlos. Es decir, que nosotros nos tenemos que esforzar o tenemos que buscarlos, ¿verdad? Pedir a Dios en oración. Estos son regalos. Nadie puede darnos un don de lenguas, nadie puede darnos un don de sanidad, sino solamente Dios. Es un regalo. Y dice que Dios o el Espíritu, ¿verdad?, lo entrega conforme Él quiere. Y dice, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 1 dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué será entonces la profecía? Creo que hoy en día, más que en otros momentos de la historia, mucha gente se ha inclinado a investigar las profecías de los últimos tiempos, ¿sí o no? El Apocalipsis, las profecías de Nostradamus, y que un día, ¿verdad? El sol se va a apagar, o que va a haber hambre, o que va a haber conflictos, ¿verdad? Guerras, y la gente tal vez empieza a indagar cuáles son las profecías. O tal vez algo más personal, me gustaría saber mi futuro. Y recurren a gente que les diga cuál es su futuro, o qué decisión tienen que tomar, o cómo les va a ir en la vida, o que le lean la mano a manera de que les digan una profecía para su vida. ¿Han escuchado o han visto algo parecido? Por supuesto, pero ¿será eso la profecía a la que se refiere el apóstol Pablo? No. Profecía, si vamos a una definición muy sencilla o muy práctica, profecía es hablar de parte de ¿quién? De parte de Dios, hablar de parte de Dios. Eso es profecía. El propósito de la profecía no es reconocer al profeta, no es, ¿verdad?, decir, pues yo soy un profeta reconocido, ¿verdad? Hay algunos que salen en la televisión y que dicen, este año, ¿verdad?, va a ser campeón de fútbol los Tigres o el América, y lanzan sus profecías, ¿verdad? El propósito de la profecía no es ese, ¿verdad? O simplemente, ¿verdad? Quiero saber algo, quiero conocer algo. El propósito de la profecía es que la gente conozca a Cristo. Ese es el propósito de la profecía. Que el mensaje que se habla de parte de Dios nos presente y nos lleve a Cristo. De una o de otra manera, tarde o temprano, lleguemos a Cristo. La profecía es tan práctica que vimos que la definición es ¿qué? Hablar de parte de Dios. Si usted va con una persona y le dice, Jesús te ama, técnicamente ya está profetizando algo, porque está hablando una verdad de la palabra que hacia una persona que va a tener un resultado, esa palabra de un Jesús te ama. Vamos a ver algunos propósitos de esta profecía, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento venían hombres, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre algunos hombres y hablaban y decían, el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu vino y me dio esta palabra, y la hablaban. Ahí tenemos algunos profetas, ¿verdad? En la Biblia, Isaías, Jeremías, entre otros, Daniel. Y ahora nosotros tomamos esta palabra o estos escritos que Dios les inspiró a hablar mediante el Espíritu Santo, y esa es la palabra profética más segura y más certera que tenemos. Se llama Biblia. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana,
brille en los corazones de ustedes. Wow. Lo que está escribiendo aquí Pedro está diciendo, ahora nosotros confiamos en lo que los profetas hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, y nosotros entonces podemos alcanzar a conocer, ¿verdad? Que brille un lugar oscuro hasta que el día amanezca, hasta que Cristo venga y brille en nuestros corazones. Ese es el propósito de la profecía. Insisto, no es que pongamos nuestra voz de profeta. Muchas veces caemos en un extremo. Desafortunadamente tendemos a exagerar muchas veces las cosas, y la profecía no es eso. La profecía simplemente es hablar de parte de Dios. Hace un momento cantamos. ¿Qué cantamos? Las maravillas de Dios que están en la palabra. Entonces, ¿qué hicimos? Profetizamos. Eso es excelente, es fenomenal, es fantástico que podamos cantar la palabra, porque al mismo tiempo estamos profetizando, estamos declarando, estamos anunciando la palabra. Estamos declarando la grandeza de Jesús, la grandeza de Dios. Entonces, profecía es tomar una parte de la escritura y aplicarla en la situación adecuada. Eso es profecía, tomar una parte de la escritura y aplicarla en un momento adecuado, en una situación adecuada. No sé si les ha pasado que alguna vez venimos con alguna necesidad, tenemos algún problema, a lo mejor hay una aflicción en nuestro corazón, algo nos aqueja. Pero escuchamos la palabra, escuchamos una enseñanza, a lo mejor el discipulado, una predicación, una canción. Y en medio de esa enseñanza decimos, wow, sí es cierto. Y me siento identificado con lo que se está hablando y con la enseñanza que están dando. Y decimos, híjole, eso es para mí, me está describiendo. Como que embona tal cual, encaja con lo que yo estoy viviendo. Y nadie le dijo al hermano lo que yo estaba pasando. ¿Qué cree? Le profetizaron. Eso es profecía. Y entonces el apóstol Pablo dice, ese es un regalo de Dios. Y ustedes pueden buscarlo, pueden anhelarlo, pueden procurarlo. Procurar tiene que ver con ponerlo en acción. Y Dios, o sea, no estamos hablando algo que se nos ocurre, no estamos hablando algo que queremos que pase. No estamos hablando una experiencia, una motivación personal. El Espíritu es quien nos motiva a hablar algo que ya está escrito en la palabra y que nos va a mostrar a Jesucristo. Eso es profecía. El apóstol Pablo dice, sobre todos los dones espirituales busquen el de profetizar. Ahora, ¿a quién está escribiendo esta carta? ¿A una persona en particular? No, el contexto está hablando a una iglesia. Porque muchas veces entendemos que necesariamente debo tener este don, o que todos podemos participar de todos los dones. Enlistó ahorita el apóstol Pablo 9. Y alguien podría preguntar, ¿es que necesariamente debo tener esos 9? Si no, no soy hijo de Dios, o si no, el Espíritu Santo no está en mí. No es así, porque somos un cuerpo. En el capítulo 12 el apóstol Pablo enseña y dice, todos somos un cuerpo, y el cuerpo tiene diferentes funciones. La función de la mano es diferente a la función del pie, la función del pie es diferente a la de la oreja, a la de los ojos, a la de la nariz. Si todos tuviéramos lo mismo, entonces sencillamente no caminaríamos, seríamos de una sola pieza. Pero somos un cuerpo y el cuerpo tiene movimiento y entonces tenemos vida. Es necesario que todos tengamos diversidad de dones. Por eso está hablando a la iglesia, no a una persona en particular. Ahora tengo un anuncio que darle. La profecía no es exclusiva para los profetas. A lo mejor va a sonar raro, pero la profecía no es solo para los profetas.
Ciertamente no todos tenemos el llamado para ser profetas o en un ministerio de profecía, pero el don de profecía es un regalo del Espíritu Santo disponible para todos. ¿Disponible para quién? Para todos, independientemente de que yo no sea profeta, pero tengo al Espíritu Santo, porque soy hijo de Dios. Por lo tanto, puedo desarrollar la profecía. ¿A alguien le da gusto eso? Por supuesto que sí. Entonces, ¿puedo ser usado por Dios en lo profético? Claro que sí. Por supuesto que sí. Al hecho de que usted enseñe a alguien la palabra, está profetizando. Todos podemos profetizar independientemente del llamado al ministerio en que servimos. Para poder ejemplificar un poquito esta parte, en casa tenemos una caja de herramientas y hay diferentes tipos de herramientas. Por ahí aparece una imagen. Hay algunas que son como unas llaves, de un extremo es así, ¿verdad? Y hay grandes, hay chiquitas, hay más chiquitas, hay más chiquitas, hay más chiquitas. Hay herramientas completamente diferentes, ¿verdad? Dados, exacto. A lo mejor unas pinzas, a lo mejor hay una cinta por ahí. ¿Y qué cree? Yo no soy mecánico y tampoco soy electricista. No soy especialista en ocupar esas herramientas para una tarea, pero sí he ocupado algunas de las que están ahí. ¿Para qué las he ocupado? Para atender una necesidad en el momento que se requiere. No soy electricista, pero sí sé ocupar cinta de aislar. No soy mecánico, pero sí sé ocupar un dado. Lo mismo ocurre con los dones. Son regalos, son capacidades, son habilidades que Dios está inspirando en usted para que las ocupe con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificarnos entre nosotros. El don no es para mí. Si Dios me ha dado la gracia de poder anunciar su palabra, no es para mí, para quedármela yo, es para edificarnos entre nosotros. ¿Alguien tiene don de sanidad tal vez? No es para que se lo quede y, ay, me voy a enfermar, oro por mí. No, es porque tal vez en la iglesia, en nuestra comunidad, hay alguien que padezca enfermedad y yo puedo ir y operar en ese don. O tal vez hay una palabra de ciencia, de conocimiento, que Dios me está mostrando algo y necesito hablarlo con determinada persona o con los líderes de alguna situación que Dios me está mostrando, que estoy viendo. Entonces, de esa manera es como funciona este don. Ahora, no quiere decir que todo lo que yo entiendo o veo o hablo va a ser profético. Ahí hay que tener cuidado. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Dice: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Juan vio a un ángel y quiso adorarlo, y el ángel le responde: no, yo soy un consiervo tuyo, adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Wow, ¿qué inspira la profecía? El testimonio de Jesús. Si usted se siente inspirado para hablar profecía y no conduce y no lleva a Jesús, cuidado, cuidado. Porque entonces hay una parte, ¿verdad?, de la escritura que dice cuando dicen que Dios dijo y Dios en verdad no dijo. Pero podemos operar en ello. Es reconocer que es un regalo de Dios, que no estoy hablando por mí mismo, insisto, que no estoy hablando algo que yo quiero o que quiero manipular las cosas, porque a veces se puede prestar a ello. Pero aquí nos enseña la escritura, el Espíritu de Jesús nos inspira a hablar.
es decir, el Espíritu Santo. ¿En qué momento va a ocurrir eso? ¿En qué momento voy a recibir eso? Si yo no desarrollo una vida espiritual, una vida de contacto con el Espíritu Santo, difícilmente esto va a pasar. Si yo no tengo una vida de oración, si yo no tengo una vida de búsqueda, de adoración, de rendir mi vida, de enseñar a mi familia la palabra, esto difícilmente va a pasar. ¿Vale? ¿Por qué es más importante buscar la profecía que otros dones? ¿Por qué será más importante? Versículo 2 del capítulo 14. Versículo 2, capítulo 14 dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder ¿de quién? Del Espíritu, pero todo será un misterio. Hablar en lenguas. Ahora el apóstol Pablo está mencionando el don de lenguas, que básicamente consiste en que podamos desarrollar la capacidad de hablar un nuevo idioma. ¿Sabe que en el mundo hay alrededor de 7,000 idiomas? Los más comunes que conocemos, ¿verdad? Español, inglés, francés, chino, son 28. De 7,000, 28 son los más populares. Pero a lo que se refiere aquí es que nosotros podamos desarrollar una comunicación con Dios individual y única. ¿Será imposible que Dios pueda crear un idioma personal para usted? Dios puede hacerlo. ¿Qué es una lengua o qué es un idioma? Por definición, vamos a ver rápidamente qué es una lengua o qué es un idioma para entender a qué se refiere este don de lenguas. Idioma o lengua es un instrumento de comunicación. Diga conmigo, comunicación. Básico, que todo ser humano necesita para alcanzar el desarrollo. El idioma aporta un sentido de identidad. Nos permite crear vínculos, contar historias, expresar ideas y emociones. ¡Wow! ¿Sabe que la única manera en que en todo el mundo en que se habla español como nosotros lo hablamos es aquí en México? Puede ser español, pero nadie habla español como nosotros. Nos da una identidad. El español, por ejemplo, en Veracruz suena un poquito diferente a como lo hablamos aquí en la Ciudad de México o a como hablamos el español en el norte. Entonces, cuando alguien llega hablando tipo norteño, inmediatamente lo identificamos y asociamos su identidad al norte. El idioma es una manera de comunicación. Dice que nos ayuda a alcanzar el desarrollo. El desarrollo es crecimiento. Si nosotros no podemos comunicarnos, sencillamente nos costaría muchísimo trabajo crecer. Y no necesariamente habla de algo hablado, porque está el lenguaje de señas, por ejemplo. O sea, la comunicación es básica. Por eso ahí dice, es un instrumento básico. Y además dice que podemos crear vínculos, porque la otra persona me está entendiendo y yo le estoy hablando, él me entiende, él habla y yo entiendo. Y wow, ya tenemos ahora un vínculo de amor, un vínculo de paz, un vínculo de conocimiento. Y dice que además podemos expresar ideas y emociones. ¿Sabe que cuando hablamos en lenguas, todo esto está ocurriendo en una comunicación directa a través del Espíritu de Dios con Dios mismo? Wow. Hablar en lenguas es una capacidad especial. Hechos capítulo 2 versículo 4. Hechos 2:4. Recordaremos en qué momento de la historia aparecieron estas lenguas como de fuego. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros
idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Quién les daba esa capacidad? El Espíritu Santo. ¿Y qué hablaban? Nuevos idiomas. Nuevos idiomas. O sea, estaban expresando cosas que no entendían en su idioma natural. Una característica de las lenguas es que no hablas algo, no es un idioma que tú ya conoces. A lo mejor más o menos le pego al inglés y pues una que otra palabrita, pues como que la trato de expresar en inglés. No, eso no es lenguas. ¿Vale? Hechos capítulo 2 versículos 5 y 6. Ahí adelantito dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Ahí está hablando del cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, en esa ocasión había judíos de todas las naciones. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por ¿quiénes? Por los creyentes. Dice que venían de todo el mundo, tanto judíos, versículo 11, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Hablaban las maravillas de Dios para la gente que no había conocido a Jesús en su propio idioma. Imagínese que usted nunca había hablado árabe y de repente por el Espíritu Santo empieza a hablar en árabe contando las maravillas de Dios, y nos encontramos a un árabe, ¿verdad? Por aquí caminando y entiende perfectamente lo que usted está diciendo. Eso ocurrió aquel día. Hablaron idiomas. Ese momento fue o esa intención de Dios de que hablaran en esos idiomas fue para anunciar las maravillas de Dios a los no creyentes. Pero el apóstol Pablo sigue escribiendo acerca de hablar en lenguas, ¿verdad? En el capítulo 14, versículos 21 y 22. 14, 21 y 22 de primera carta a los Corintios, dice, en las escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para ¿quiénes? Para los incrédulos. Cuando usted está hablando en lenguas, está anunciando, es una señal para quien no conoce a Dios, que le pueda entender en su idioma que habla, ¿verdad? Esta persona. Dice, la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aquí es al revés. Dice, mientras el don de lenguas es personal con Dios, es Dios y yo, el de profecía es para que yo lo pueda comunicar a los demás. El don de lenguas, ¿verdad? Versículo 2, capítulo 14, el apóstol Pablo nos enseña que, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. No sé si usted ha escuchado a alguna persona cuando está hablando en lenguas. ¿Usted entiende algo? No. Es una comunicación entre Dios y esta persona. No es para los demás. Dice, dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Solamente Dios puede entender lo que mediante el Espíritu Santo se está motivando en nuestro ser. Cuando hablamos en lenguas, realmente hay una comunicación espiritual con Dios. Algo está pasando. Se está cimentando nuestra identidad como hijos, se está fortaleciendo el vínculo, ¿verdad? Y el versículo 4 del capítulo 14, ahí adelantito dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Cuando yo hablo en lenguas, me estoy fortaleciendo a mí mismo, me estoy edificando a mí mismo.
porque mi comunicación con Dios, ¿verdad?, me está llevando a desarrollarme, a crear un vínculo, a expresar ideas, a cimentar mi identidad en Dios. Dice, pero el que dice una palabra de profecía fortalece ¿a quién? A toda la iglesia. Wow. Entonces, ¿será malo hablar en lenguas? No. ¿Y será malo entonces practicar o motivar a la profecía? Tampoco. Son dos herramientas diferentes. Una es para edificarme a mí mismo y la otra es para edificar a la iglesia. Podríamos mencionar un ejemplo. Hay veces que podría usted escuchar que dicen, ore por tal persona en lenguas. ¿Tendrá sentido? Lo expresa el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque no te van a entender. Por mucho que tú quieras estar hablando, no te van a entender. Es mejor entonces que venga una palabra de profecía, porque esa sí está en tu idioma y también viene de parte de Dios. Si alguien tiene un problema y viene con el pastor a pedir un consejo y el pastor le responde en lenguas, ¿usted le va a entender? ¿Le va a edificar eso? No. Pero si él le da un consejo, ¿verdad?, con la palabra, por supuesto que lo va a entender y le va a edificar. Y si usted lo pone en práctica, va a traer resultados. Versículo 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. La profecía tiene como objetivo edificarnos. Versículo 3 dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Edificar, exhortar y consolar. Esos son los tres objetivos principales de la profecía. Edificar, exhortar, que me motive a dejar mi camino de pecado, que me motive, ¿verdad?, a tomar decisión de seguir a Cristo. Me está exhortando a que yo cambie mi actitud, mi forma de vivir, pero también una palabra de consuelo. A lo mejor estoy experimentando una situación difícil y el Espíritu de Dios, a través de una palabra, trae consuelo a mi vida. No, se fija que no está, el propósito de la profecía no es querer castigar, no es condenación. Y muchas veces podríamos llegar con el hermano y decir, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Así dice el Señor. ¿Qué pasó? Ese no es el propósito de la profecía. Si alguien le dijo a usted eso, puede descartarlo con toda confianza, porque ese no es el propósito. Cuando Jesús confronta a las iglesias en Apocalipsis, les dice que están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué tienen que cambiar, qué va a pasar si no cambian su estilo de vida, pero también les dice qué va a pasar si lo hacen. Les está mostrando el camino, no está condenando, está exhortando a que cambiemos o a que cambie la forma de vivir. ¿Cuál de los dones es el más importante entonces? Todos son valiosos. Lo importante es saber entender en qué momento se va a desarrollar uno. Insisto, estos dones están disponibles para usted y para mí, tan solo por aceptar a Jesús y que el Espíritu Santo habite en usted. Si mostramos nuevamente la imagen de la caja de herramientas, ¿podríamos seleccionar alguna como la más importante? No, porque todas tienen diferentes usos. Todas son diferentes y aplican para determinado momento.
Lo mismo ocurre entre nosotros. El problema de la iglesia de Corinto es que no había entendido esto y siempre quería uno sobresalir. Por eso el apóstol Pablo menciona el capítulo 13, necesitan caminar en amor. Sí están operando en profecías, sí están operando en sanidades, en milagros, pero han descuidado el amor. Todos son importantes, todos somos un cuerpo. Versículo 26 del capítulo 14, estamos ya concluyendo, dice, ahora bien, versículo 14, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Si usted va o desea operar en la profecía, en lenguas, hablar en lenguas, tiene que ser con un objetivo de edificar a los demás. Bueno, el de lenguas es para edificarme a mí mismo. Los demás dones para edificar ¿a quién? A la iglesia, para edificar a mi hermano que está pasando un momento de adversidad. Versículo 12. Lo mismo ocurre con ustedes, dice, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Nuevamente está reiterando el hecho de que se fortalezca a la iglesia. ¿Quién está deseoso de operar en estos dones, en estas capacidades especiales que da el Espíritu? Yo creo que la iglesia hoy en día debemos levantarnos y anhelar con más fervor, anhelar con más denuedo, que el Espíritu Santo nos lleve a que podamos hablar, a que podamos orar por milagros, a que haya sanidades. ¿Creen que Dios lo puede hacer? Por supuesto que sí. Necesitamos estar deseosos por tener estas capacidades. Están disponibles. No es algo exclusivo de determinadas personas. Con el hecho de que usted tiene al Espíritu Santo en su ser, automáticamente Dios le ha dotado de algunas de estas características. Corintios 12:26, primera carta a los Corintios 12:26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran, porque somos un cuerpo. Necesitamos edificarnos a nosotros mismos, no ponernos el pie. No porque veo que alguien está creciendo y que Dios le está llamando y que está haciendo cosas, voy a querer ponerle el pie. No, al contrario, entiendo que Él está desarrollando una función y que Dios a mí me ha llamado para desarrollar tal vez otra función. Todos tenemos, todos somos diferentes en ese aspecto. Versículo 31 del capítulo 12 dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Cuáles son estos dones que son de más ayuda? No los que me benefician a mí, como el de lenguas. Está bien, yo me beneficio y me edifico en mi comunión con Dios. Pero si puedo edificar a alguien en la iglesia, eso es genial. Estamos cumpliendo este proceso, estamos cumpliendo este propósito, perdón. Por definición, profecía es hablar de parte de Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento? Y pensamos en esto. Yo creo que todos enfrentamos situaciones difíciles, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que diga, no tengo problemas? Gracias a Dios, si alguien no tiene problemas hoy. Puede ser que tal vez más adelante los haya. ¿Qué le parece si hacemos algo? Dice aquí que tomen cada uno un lugar,
un momento en la reunión. Unos cantan, dice, y el otro está enseñando, y los otros están orando en lenguas en momentos, ¿verdad? Se están edificando a sí mismos, pero también llegará el momento en el que uno hable de parte de Dios. ¿Qué le parece si toma a la persona que está al lado de usted? Y vamos a cumplir con esta parte que enseña la Escritura de edificarnos unos a otros, con la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? La palabra. Vamos a orar en un momento para que Dios traiga a nuestra memoria la palabra, para que el Espíritu Santo nos haga fluir en poder expresar la palabra de Dios a nuestro hermano que tenemos al lado. No necesitamos un turbante, no necesitamos, les decía yo hace un momento, hablar así como que he aquí, dice el Señor. Está bien quien lo hace, pero la profecía es algo práctico. Es decir, diga el que está cansado, diga el que está débil, fuerte soy. Eso es profecía. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Eso es profecía. Con amor eterno nos ha amado, por tanto nos prolongó su misericordia. Eso es profecía. Porque estamos declarando la palabra de Dios. Y más aún cuando estamos cantando esa palabra. Y a mí, me gustaría que hiciéramos esto. Mientras tenemos un tiempo de alabanza, mientras declaramos la palabra, vamos a orar unos por otros. Y yo le invito a que ore y le pida al Espíritu Santo que le inspire. ¿Quién nos inspira? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, para que hable a su hermano y le edifique. Ese es el propósito de la profecía, edificar. Ya en otro momento en su vida devocional, en su tiempo con Dios, ya hablará en lenguas y se edifica a sí mismo. Pero por ahora vamos a edificarnos unos a otros. Puedes poner la mano en el hombro de la persona que tienes al lado. Vamos a adorar a Dios. Y yo te invito a que levantes tu voz. Tal vez no cantes por ahora. Ya va a haber alguien que está cantando. Simplemente habla la palabra. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano. Te doy gracias por la vida de mi hermana, Señor. En esta hora pongo su vida delante de ti. Reconozco, Espíritu Santo, que tú quieres edificar su vida, tú quieres edificar su fe, tú quieres cimentarle en su identidad. En esta hora yo hablo para que tu Espíritu Santo traiga nuevas fuerzas, que sus ojos espirituales sean abiertos, que su sentido espiritual sea abierto para conocer tu propósito para este tiempo. Si hay enfermedad, hago válida tu palabra cuando dice que por tus llagas hemos sido sanados. Declaramos la palabra de libertad, declaramos vida, hablamos a esos huesos secos como lo hizo el profeta, y declaramos tu salvación y declaramos tu grandeza, Jesús. Padre, tú abriste el mar en dos. A lo mejor hay un diagnóstico médico, pero hablamos la palabra en esta noche, declarando tu vida, tu sanación, tu salvación en este momento. Creemos, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y tu palabra se cumplirá porque tú lo has hecho, Señor. Bendigo la familia de mi hermano. Bendigo a sus hijos. Todo lo que toca en sus manos y sus pies son benditos en el nombre de Jesús.